Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga a todos. Esta experiencia de la reunión del día de hoy es una experiencia anhelada por todos aquellos que entendemos nuestra necesidad de ser perfeccionados por Dios en el trabajo de la crianza de nuestros hijos. Aunque para muchos de nosotros los hijos estén ya crecidos, necesitamos todavía formación y que a través de esto también ellos, que pronto llegarán a ser responsables de la crianza de sus propios hijos, adquieran conciencia clara del propósito de Dios. Yo espero que ningún papá, ninguna mamá, ningún joven, ninguna joven con interés de desarrollar un programa familiar se pierda estas reuniones, porque nos ayudan enormemente y ese es el propósito de la reunión. Así que les doy la bienvenida al programa del día de hoy y vamos a hacer una oración para meternos en el ambiente espiritual de esta jornada, de esta actividad espiritual. Padre eterno, te damos gracias por todo lo que nos concedes, por esta experiencia de fe. Gracias porque hoy podemos entender el valor de esta enseñanza, Señor, para la práctica de nuestra paterno-maternidad responsable delante de ti. Bendícenos con razones nuevas, con argumentos fuertes, argumentos sólidos, con ideas válidamente sustentadas a la luz de tu palabra. Ayúdanos entonces a interpretar esto correctamente. Ayúdanos, Señor, también a aplicarlo como debe ser, a ser responsable en la aplicación práctica de esta información que recibimos, de este contenido espiritual que se nos da. En el nombre de Jesucristo, te pido, Señor, entonces que llenes de paz, de gozo, de tranquilidad, de claridad en el conocimiento a cada uno de mis hermanos y permite que nuestra jornada se convierta en un territorio en el que tú hables a cada uno en particular según su necesidad. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, vamos a cantar la canción El templo de Dios quiero ser. Es decirle a Dios, Señor, mi vida es territorio tuyo, que tú te expreses. Y si estamos refiriéndonos a la crianza de nuestros hijos, bueno, que Dios habite en nosotros y a través de nosotros Dios se manifieste a la vida de ellos. Esta canción es un testimonio de alabanza y de adoración a nuestro Dios que tiene un sentido muy especial. Cantémoslo porque sirve para inspirarnos y para pedirle a Dios que nos ayude a abrirnos hacia Él por el bienestar de nuestras familias. Temblor yo vengo a ti, oh eterno Dios, en el nombre santo de Jesucristo el Señor, para entregar con verdad esta noche a ti
todo lo que forma parte de mí. El templo de Dios quiero ser, yo también sentirme muy lleno de ti. Morir de veras al mundo que tan lejos me lleva de ti. La sangre de tu Hijo Santo cancelas tú. La esclavitud que me separa de ti. La vergüenza que ya no soporto más. Estoy listo, me arrepiento, Señor. El templo de Dios quiero ser, yo también sentirme muy lleno de ti. Morir de veras al mundo que tan lejos me lleva de ti. El cielo espero mirar tu gloria, oh eterno Dios, y descubrir tu presencia en mi ser. Hablarte, escucharte y seguirte siempre. Resplandece de luz y de amor. El templo de Dios quiero ser, yo también sentirme muy lleno de ti. Bien, hermanos míos, hoy continuamos respondiendo las inquietudes de ustedes que han expresado escribiendo al correo a familiafeenjesús@gmail.com. Es el correo de este programa y hay muy buenas inquietudes que
quiero dedicarle este tiempo en el día de hoy también a responderlas. Otra pregunta o una pregunta que se hacía y que tiene que ver con la pregunta anterior que respondimos la vez pasada, relacionado con el cuerpo, el valor del cuerpo, la importancia del cuerpo. La misma persona dice en su correo: en ese mismo orden, pediría por favor mayor claridad acerca del propósito de la sexualidad en los seres humanos. ¿Qué es la sexualidad desde un enfoque cristiano? ¿Qué abarca? ¿Cuáles son sus implicaciones? Digamos que la sexualidad es esa condición de nosotros los seres humanos que nos lleva a actuar como personas del género masculino o como personas del género femenino. Todo lo que hace un varón, un ser humano masculino, en su mentalidad, en su disposición actitudinal, en sus posturas sociales, todo lo que hace él como ser humano se define como sexualidad, porque es lo que corresponde a la conducta de un ser humano masculino. En el caso de las mujeres es lo mismo. Todo lo que haga una mujer en su condición de persona femenina, todo lo que haga a nivel relacional, todo lo que haga actitudinalmente hablando, todo lo que haga en los territorios sociales del comportamiento humano como mujer, esa es su sexualidad. Es decir, la sexualidad no tiene que ver solamente con la idea del género, sino que tiene que ver con el comportamiento normal de un ser humano a partir del hecho de que es un hombre o es una mujer. Cuando yo me acerco a otro ser humano, en el caso personal mío, yo me acerco como se acerca un varón, ¿ya? Como se acerca un hombre. Cuando una de ustedes, hermanas, se acerca a un ser humano, a otro ser humano, se acerca como una mujer. O sea, se acerca identificando su condición sexual femenina. Entonces, miren ustedes que la sexualidad no tiene que ver exclusivamente con el hecho genital, ya no es la práctica de la genitalidad lo que define la sexualidad, sino que es lo que en conducta, en práctica existencial, todo ser humano haga en su condición de mujer o en su condición de hombre. Eso nos orienta, ¿no? Porque en términos prácticos tendremos que decir que la sexualidad tiene que ver con la vida de un ser humano, con todo lo que en la vida un ser humano haga. Cuando yo le hago un culto a Dios, yo le hago el culto en la expresión de mi sexualidad masculina. En un tiempo, nosotros en el ambiente cristiano entonamos ciertas canciones que en mi condición sexual masculina yo no me sentía bien al decírselo al Señor, aunque de fondo
al decirlo no hubiera ninguna disposición maliciosa, es que no me sentía identificado con los términos para usarlo en mi relación con Dios, ¿ya? Y cuando yo me puse a examinar el fondo del asunto, yo decía, es que allí se está expresando mi sexualidad. Yo no podía cantar algo que me pusiera a decir, Señor, qué hermoso eres, qué bello eres, qué lindo es el Señor. Ese tipo de expresiones, a no ser que fueran expresiones en el sentido metafórico para expresar algo en relación con rasgos de su personalidad que se manifestaban, esa terminología para alabar a Dios no me salía fácil. Y no es porque yo no reconociera que Dios es un ser grandioso, perfecto, ¿ya? Que expresa en todas las virtudes de Él como ser la plenitud de la belleza y la perfección. Pero en un culto mío a Él, son cosas que por mi formación no me quedaba fácil expresarlo. Ya no me sentía con libertad de expresarlo. Ahora, eso no quiere decir que en alguna forma las palabras no tengan sentido, porque si estamos hablando de metáforas, todo tiene sentido. Pero lo que quiero que entiendan es que yo no estoy libre de ser tocado por un patrón social, cultural, en este caso masculino, que me lleva a sentirme cómodo diciendo ciertas cosas, pero otras cosas no. ¿Ya? Lo mismo en el comportamiento de las mujeres. Hay tipo de acciones en las que una mujer no se siente bien expresándose en ese tipo de cosas, porque no tienen que ver con su feminidad, no tienen que ver con su condición de mujer. Entonces, entiendan que todo eso define la sexualidad, ¿ya? Cuando un hombre en su condición masculina recibe una insinuación, por ejemplo, y voy a usar esto para orientar bien las cosas, recibe una insinuación de tipo sexual, de aprecio sexual de otro hombre, eso es algo que un hombre lo siente como terrible, ofensivo, agresivo, porque en su visión masculina no concibe que otro hombre le haga un comentario de esos, a veces ni siquiera en forma de chanza. No lo acepta, no lo asume con libertad. Lo mismo diría una mujer respecto de un acercamiento de tipo seductor de otra mujer. Inmediatamente su reacción es terrible, porque siente que le están golpeando áreas muy profundas de su condición de persona. Esa es su sexualidad. Esa es su sexualidad. Todo aquello que lleva a un hombre a comportarse como hombre, todo aquello que lleva a una mujer a comportarse como mujer, es su sexualidad. Ahora, cuando entendemos eso, tenemos que decir que la sexualidad es una construcción fundamental de la humanidad. Sí. No existe una condición humana al margen de una identidad sexual. No existe. No existe un ser humano neutro. No existe eso. ¿Ya? Y lo voy a decir
para ampliar mejor la idea de lo fundamental. No existe un ser humano masculino que asuma una condición femenina. ¿Por qué? Porque es una anormalidad. No existe un ser humano femenino que asuma posturas masculinas porque se convierte en una anormalidad. La sexualidad es masculina para los hombres, femenina para las mujeres, y es fundamental, fundamental. No existe un ser humano asexuado, es decir, que no tenga una identificación sexual. No lo existe, no lo existe. Existe gente confundida, pero todos los seres humanos tienen una identificación sexual. En la Biblia hay un texto donde el Señor, hablando de la condición de las personas, de los seres humanos en la eternidad, en el reino de Dios, ante una pregunta que le hicieron tratando de incomodarlo y de como sorprenderlo a ver si se equivocaba, que le dejaron ver cómo en un caso que ellos se lo narraron como un suceso, sin saber si lo fue, una mujer terminó casándose con todos los hijos de un matrimonio, porque se casaba y se moría el esposo, de modo que tenía que casarse con el otro hijo para darle descendencia al anterior, y entonces terminó casándose con todos, y al final le preguntaron a Jesús, bueno, y cuando venga la resurrección, cuando venga el reino, ella será la mujer de ¿cuál de ellos? Y el Señor les dice, ustedes no conocen. Realmente están desenfocados en la concepción que tienen de las cosas, porque cuando el reino se dé, cuando venga el reino eterno de Dios, entonces los seres humanos serán como los ángeles. Inmediatamente la gente dice, eso quiere decir que los seres humanos en la eternidad no tendrán una identidad sexual. Jesús no está diciendo eso. Jesús lo que está diciendo es, en la eternidad, los seres humanos no estarán en el plan de establecer relaciones de orden matrimonial. Eso es lo que Jesús dijo. Jesús no quiso expresar nada en relación con la sexualidad, sino con las condiciones de un plan matrimonial. De modo que no se preocupen, ¿ya? Los que se han casado 2 o 3 veces, no se preocupen. En la eternidad no tendrán ningún compromiso matrimonial porque nuestro encuentro tendrá otras características. ¿Y cuáles serán esas características? Las características relacionales que tienen los ángeles. ¿Cómo es eso? No me lo pregunten a mí, ¿ya? Porque yo no he estado allá y espero algún día descubrirlo en compañía de ustedes. Que Dios nos deje ver cómo se vive esa experiencia en la perfección del reino de Dios, ¿ya? Ahora, aquí en la tierra, la condición sexual es una condición necesaria porque como Dios buscó darnos a nosotros la identidad alrededor de su imagen y semejanza, es la forma como Dios perfecciona, oigan lo que estoy diciendo, la forma como Dios perfecciona su imagen en seres humanos finitos. Dios quiere dar la imagen de Él en los seres humanos. Pues Él se da cuenta que la plenitud de la imagen no la puede expresar
una sola criatura desde el territorio de sus capacidades completas, y entonces en los dos géneros colocó la complementariedad de la imagen, ¿ya? Eso es lo que dice el texto. Varón y hembra los creó, ¿ya? Lo hizo a su imagen y varón y hembra los creó. Es decir, la imagen está repartida. Es decir, la imagen es una condición que se complementa a través de la unión de las dos condiciones sexuales, el hombre y la mujer. Por eso, cuando uno dice que Dios tiene aptitudes maternas, eso que a veces ofende a muchos evangélicos, que uno diga que Dios es madre, que Dios actúa como una madre, pues es lo normal, ¿ya? La perfecta imagen de Dios en nosotros se expresa en la paterno-maternidad. Por tanto, hay rasgos de las actitudes de Dios con nosotros que dejan ver las virtudes de una saludable maternidad. Lo mismo que rasgos de la relación de Dios con nosotros que dejan ver una paternidad también saludable. Solo que si estamos metidos en una sociedad machista, imaginarse uno a Dios expresando las condiciones de la maternidad le resulta insoportable, pero esa es la idea. Dios también es madre, es padre y es madre, y entiendan que todo eso no es más que figurado. Esas son expresiones figuradas, esas no son expresiones literales. Por favor, no se imaginen a Dios haciendo posturas masculinas o posturas femeninas, no. Es la manera como nosotros entendemos que Dios repartió condiciones y facultades de lo que quiso transmitirnos de Él a nosotros, y entonces colocó en el ser masculino unas expresiones y en el ser femenino otras, ¿ya? Por eso es la forma como Dios perfeccionó su imagen en un ser finito. Ese ser finito somos nosotros los seres humanos. Por otro lado, la sexualidad determina o expresa la complementariedad básica que construye el sentido comunitario. Oigan. Uno no puede imaginarse una comunidad cuando no se están expresando condiciones que son condiciones que aporta uno y que no las puede aportar otro, ¿ya? Desde una comunidad, el sentido comunitario básico se expresa en que el hombre y la mujer están el uno al lado del otro con un plan de complementariedad. Es decir, es necesario que el hombre aporte elementos importantes a la vida comunitaria, y es necesario que la mujer lo haga para que se entienda la validez de la comunidad. La comunidad resuelve necesidades que los individuos no pueden resolver porque necesitan el complemento de los otros, y hablando en lo básico, porque los hombres necesitan el complemento de las mujeres y las mujeres necesitan el complemento de los hombres. Y por eso es imposible que una mujer pueda expresar las características propias de la masculinidad. Es imposible que el hombre exprese las características propias de la feminidad, pero entonces aprender a respetarlas y apreciarlas en el otro género, entendiendo que es mi complemento imprescindible, eso hace más grande la posibilidad de ser criaturas identificados dentro de una comunidad. Qué bendición es poder entender eso. Y podemos decir entonces que la sexualidad es
en cuanto a su objetivo, es mucho más grande y más amplio en sus posibilidades que la simple genitalidad. Por eso cuando usted habla sobre sexualidad y todo lo que le entienden al hablar de sexualidad, todo lo que le entienden es el hecho genital, le están desconociendo un altísimo porcentaje a lo que es realmente la sexualidad. Espero que eso esté claro. Espero que la idea de la sexualidad esté claro para que no nos engañemos y no nos confundamos, no nos dejemos confundir. ¿Ya? La sexualidad no tiene que ver exclusivamente con encuentros genitales y por eso tenemos que siempre hablar específicamente de usar los términos para aplicarlos en cada caso. Una relación genital sirve para que en esa relación genital el hombre se exprese como hombre y la mujer como mujer. Pero hay otros territorios donde digámoslo así, la sexualidad se está expresando sin que tenga que ver con la genitalidad. ¿Ya? ¿Cómo hablamos los hombres? ¿Cómo hablan las mujeres? No por el timbre de la voz, sino por la forma de ideación que tiene el hombre y la forma de ideación que tiene la mujer. Es una cosa muy distinta y hermoso el detalle de la diferencia que sirve para que nosotros descubramos que las personas son personas que deben ser respetadas en su particularidad. Espero que esto responda adecuadamente la inquietud que nos presentó la persona que escribió. Hay otra pregunta. Por favor, Pastor Jorge, en nombre de Dios, un consejo. Soy una madre cristiana. ¿Qué hago para enfrentar a mi hijo con tendencias homosexuales? Muy bien, es una pregunta pertinente que va a responder también otras preguntas que en ese sentido la gente ha hecho. La pregunta es, ¿qué hago? ¿Cómo manejo eso? Y yo sé que como están las cosas hoy, hay muchos papás y hay muchas mamás que están viviendo dificultades en ese sentido. Lo primero que debe hacer un papá, una mamá, cuando se da cuenta que el hijo está mostrando tendencias homosexuales o el hijo hace ya declaraciones concretas de su definición optativa por la práctica homosexual. Lo primero que debe dejar claro es que usted no acepta tal opción como normal. Fíjese que es el punto crítico fundamental. Somos cristianos y nosotros, los cristianos, no aceptamos esa opción. La homosexualidad no es una opción en la identidad sexual, en la manifestación de la práctica genital, como se quiera ver. No aceptamos esa opción como normal. Y tenemos razones científicas, razones médicas, y tenemos razones espirituales. Eso, oigan bien, la primera cosa es dejar claro que nosotros no aceptamos eso. Que nos pueden decir, es que ustedes son personas con una mente
retrógrados, ustedes son unos dinosaurios, ustedes todavía están pensando a la antigua, ustedes tienen que elaborar pensamientos más actuales, ustedes tienen que salir de esas elaboraciones primitivas. Dígale, no, lo nuestro no es primitivo, porque es que lo nuestro tiene bases científicas y lo nuestro tiene un fundamento cristiano. Y yo, como cristiano, me identifico con lo que por principio nosotros los cristianos aceptamos. Entonces, cuando vamos a dar las razones médicas, tenemos que decirle a las personas que médicamente hablando, no hay nada desde la concepción misma que posibilite la existencia biológica de algo distinto a los dos géneros que son género masculino, género femenino, desde la misma concepción. Cuando se le hace un estudio de las estructuras cromosómicas, cromosomas son unos corpúsculos que se encuentran dentro del núcleo, ya lo habíamos explicado, dentro del núcleo de las células. Y cuando se estudian los cromosomas de un embrión en formación, se toma una célula de un embrión y se estudian los cromosomas, se descubre que en esa célula los cromosomas hablan de que esa criatura que se está formando es un hombre o es una mujer. ¿Por qué? Porque existen unos cromosomas que están codificando genes en esos cromosomas, codifican específicamente para la formación de estructuras que tienen que ver con el género femenino, o en el otro caso hay cromosomas que codifican, que tienen genes que codifican para formar y desarrollar estructuras propias del género masculino. Que por tanto no existe manera que alguien pueda decir que desde el punto de vista genético pueda existir una confusión o pueda existir la alternativa de una identidad de género distinta a ser hombre o ser mujer. Tenemos que decir que médicamente hablando, la genética determina la formación de órganos y hormonas que desarrollan las características masculinas y femeninas. Por tanto, estoy simplificando en lo que estoy diciendo, por tanto, nadie nace homosexual. Nadie nace, oigan esto bien, nadie nace homosexual. La condición homosexual es algo que tiene que ver con la disposición mental y con el tipo de afectación que desde temprano en la vida un ser humano pueda recibir, y que por tanto solo se da la disposición homosexual como una respuesta a condiciones afectadas, ya sean conscientes o no sean conscientes para la persona, porque la persona dice, es que desde que yo me conozco, yo pienso así, yo siento así la vida, y lo que no sabe la persona es que simplemente está respondiendo a condiciones de afectación que en algún momento le estorbaron la visión saludable, la visión objetiva de su propia
naturaleza para concebirla como es debido. Que la inclinación trastocada que caracteriza la homosexualidad tiene que ver con afectaciones de la mente, producto de daños o adulteraciones que en cualquier momento de la vida de un niño se presentan, insisto, no siempre como experiencias conscientes o que se puedan recordar. A veces el daño se da de una manera que para nosotros es muy sutil, pero que en la particularidad de la mente de ese niño produjo suficiente desviación de su interpretación y de sus apreciaciones. ¿Ya? Al elevar, hermanos míos, oigan bien lo que estoy diciendo, al elevar este tipo de inclinación a un nivel de identidad sexual, la persona termina asumiendo una opción que biológicamente no lo acompaña, porque no lo va a acompañar. Es decir, su biología va a estar diciendo otra cosa, asumiendo ciertos patrones de vida social y relacional en un remedio de funciones y disposiciones mentales al orden natural, del orden natural. Es decir, el orden natural hace cosas propias en las mujeres, una mujer se expresa como mujer, un hombre se expresa como hombre, y alguien que siendo hombre se siente mujer está buscando remedar hasta donde le resulta posible su identificación a través de posturas mentales, disposiciones anímicas, emocionales o desde el punto de vista de intereses pasionales, de sensaciones y emociones, para vivir una experiencia femenina en su condición de hombre o vivir una experiencia masculina en su condición de mujer. Por favor, entiendan bien lo que estoy diciendo, porque de hecho, de fondo, eso es lo que sucede. Y lo quiero decir así al desnudo, tratando de decirlo en los términos más asequibles para todos, para que no seamos tan ingenuos y caigamos en todos los cuentos que se están manejando en este tiempo, cuentos que ninguno de ellos tiene que ver con alguna demostración de orden científico, ninguno tiene que ver con una elaboración que nos diga a nosotros que la naturaleza se está comportando en el ser humano de esa forma. Entonces, aquí comienza a configurarse la anomalía espiritual que la Biblia lo identifica como un alejamiento de Dios y una sobrevaloración de las pasiones y deseos del hombre que desconoce el orden de Dios. En la frase de Romanos, en el capítulo 1, fíjese que cuando yo estoy respondiendo esa pregunta en la forma que lo estoy haciendo, entiendo que los jóvenes están tratando unos muy buenos docentes, que incluye algunos médicos que tenemos, psicólogos, están trabajando en programas especiales a los muchachos, orientándolos en todo eso. Lo que manejan es estrictamente esto, porque no se conoce otra cosa. Es decir, en el caso nuestro, en la iglesia, lo que nosotros manejamos es lo que científicamente está claro. Lo demás es puro cuento que se le quiere dar valor científico, pero no es así. Entonces, cuando insistimos en este tipo de respuesta, lo que queremos es que nuestros hermanos se paren firmes y no asuman posturas de aceptación porque les dicen que deben aceptarlos y que deben asumir el asunto como normal. No, nosotros cristianamente nos sostenemos en los criterios bíblicos que hasta ahora nada ha demostrado
que el asunto es distinto, que las cosas son de otra manera, ¿ya? En el texto de Romanos, en el capítulo 1, ¿ya? El apóstol Pablo, voy a leer desde el versículo 21, está identificando el problema de orden moral espiritual que da origen a prácticas homosexuales y que se deje ver, o es decir, que se pretenda ver eso como algo natural. El apóstol Pablo dice, no, eso está demostrando que en la mente de la persona hay una cosa que se torció y que lo está llevando a interpretar mal lo que Dios esperó que hubiera interpretado bien. Dice en el versículo 21, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Fíjense que es un desconocimiento de Dios. Ni le dieron gracia, sino que se envanecieron, y aquí viene la actitud orgullosa y altiva del hombre en su locura. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, es decir, se llenó de tinieblas, no pudo ver nada claro. Y cuando no se puede ver claro, las cosas se interpretan de cualquier manera, como mi sentir lo dice. Profesando ser sabios, lo dice claro el texto, se hicieron necios. Apreciaciones necias con la pretensión de ser expresiones sabias, ¿ya? Entonces dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, es decir, la perspectiva de la dignidad divina de un Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, es decir, dignificaron a la altura de lo divino la imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, todo el hecho biológico se volvió elemento de culto. Y no es simplemente culto para adorar un animal, es el culto que se le hace en la práctica social, ¿ya? El culto que se le hace a lo físico, el culto que se le hace al hecho biológico mal entendido, mal interpretado, porque lo biológico, al margen de cualquier interpretación espiritual correctiva, es una cosa distorsionada. Es la interpretación que un animal hace de una situación animal. Otra cosa es la interpretación que hace un hombre con sensibilidad espiritual de una situación animal. La situación animal es la nuestra, pero la interpretación no es animal. La interpretación está ajustada al rigor de una perspectiva espiritual que orienta la visión de las cosas naturales en las que nosotros nos estamos expresando como seres naturales, pero con una mente trascendente. Y por eso el texto indica la actitud de Dios. Dios los entregó. Fíjense ustedes que el texto dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, sus pasiones, sus intereses pasionales por encima de las razones lógicas, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó, vuelve a decir, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos, es decir, eso es el castigo. El castigo es digámoslo así, es la condición de indignidad a la que se somete un ser humano cuando hace uso de su naturaleza de una forma equivocada, ¿ya? Y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío, ¿ya? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
Como ven, bíblicamente hablando, hay una anormalidad cuando yo interpreto equivocadamente mi identidad sexual y cuando yo malogro en mi experiencia vital la sexualidad que corresponde a la condición biológica que Dios me ha dado. A partir de eso, entendiendo que ese es el primer punto, dejar claro que usted no acepta tal opción como normal. Le dice a su hijo, yo no le acepto eso porque no es normal, porque tengo razones médicas que hemos dicho y tengo razones espirituales que las hemos dicho a la luz de las Escrituras. Entonces usted le dice a la persona, usted tiene oportunidad para reenfocar la vida recibiendo ayuda. Usted tiene cómo replantear eso, cómo enfrentar eso. Otra cosa es que usted quiera vivir ese nivel de desubicación como una complacencia válida. Y yo quiero decirle que, o le quiero aconsejar, replantee, enfréntese a eso, busque ayuda y nosotros en la iglesia tenemos cómo ayudarlo. Nosotros tenemos recursos en la iglesia y tenemos gente en la iglesia que ha salido de ese tipo de prácticas, de ese tipo de posturas y ha venido enfrentando la vida de otra manera, descubriendo que el asunto es un trastorno de orden mental, aunque la persona se vea muy cuerda, ¿ya? En tercer lugar, usted le tiene que decir que usted respeta su decisión, pero no la acepta como un patrón de vida dentro de su casa. Yo le acepto eso a usted. Si usted quiere seguir metido en ese cuento, yo no tengo nada que hacer allí, pero eso no se lo permito como un patrón de vida dentro de mi casa. Muy a su pesar del amor de madre, muy a su pesar del amor de padre. En mi casa, no. En mi casa, no. Y en cuarto lugar, cuarto punto, usted le va a decir a la persona que usted seguirá orando para que Dios de alguna manera le abra la mente para que Dios tenga la oportunidad de salvarlo y librarlo de esa condición afectada que tiene. Espero que la idea esté clara. Repito los puntos. Primer punto, no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo entendiendo que tengo razones médicas para no estar de acuerdo y tengo razones espirituales para no estar de acuerdo. ¿Ya? Yo quiero, antes de continuar adelante, aclarar que entre las razones médicas de orden psicológico, de orden psiquiátrico, esas personas que tratan de desviar su naturaleza, ya sea por las apreciaciones que dan o que desarrollan por sus traumas, por sus afectaciones, ya sea las decisiones que toman por la seducción que otros les hacen, porque el asunto se da a través de seducción también, y una seducción muy agresiva. Esas personas no saben que la naturaleza reclama y que llegue el día en que ellos, no importa lo que hagan, lo que practiquen, cómo se sientan, llegue el momento en que el organismo comienza a expresar el agravio de verse metido en lo que no es. Y eso tiene implicaciones mentales. Y no es extraño que de esa ilusión la persona salga
no solo con una gran frustración afectiva, emocional, sino con una condición de trastorno, de interpretación de vida, que traiga implicaciones de orden mental. En muchas de esas cosas sucede como acontece con los ríos. Cuando usted coge un río y por conveniencias del manejo de la tierra, usted le tuerce la ruta al río, le cambia el cauce, con el paso del tiempo, el río se las ingenia para volver a su cauce original. De hecho, con implicaciones de pronto graves en cuestión del manejo económico o con implicaciones graves porque al desviar y al río tratar de recuperar, se lleva por delante todo lo que en territorios inadecuados se haya construido. ¿Ya? Al río hay que respetarle sus espacios. Esa es de las cosas que decían los abuelos en el campo. En la vega de un río no construya nada. La vega de un río es un territorio del río. Cuando el río crece, eso es de él. Usted no puede tocarle ese territorio porque él se lo reclama tarde o temprano. No, es que mire que es un territorio seco y se puede usar. Dice, sí, eso lo dice ahora. Espere que venga una gran creciente y descubrirá que aparentemente el río se sale del lecho. El río no está saliendo del lecho. El río está extendiéndose en el territorio que le pertenece. ¿Ya? De pronto puede ir comiendo espacio porque va desmoronando la tierra, pero a lo que quiero llevarles es a entender que la naturaleza reclama sus territorios. La naturaleza reclama sus territorios. De las cosas tristes en la salud de nosotros los seres humanos, el hecho de querer establecer asentamientos humanos en territorios que la naturaleza los ha privilegiado para los intereses de otras criaturas distintas de nosotros los seres humanos. Y nos estamos ganando las enfermedades que vienen de esos ambientes, condiciones de gérmenes, condiciones de corpúsculos como los virus que nos infectan porque nosotros nos metimos en el territorio en el que no debimos llegar porque la naturaleza reclama sus espacios. La homosexualidad es un abuso al espacio natural, que a su tiempo se reclama. Y no se reclama simplemente en el hecho de que tienda a la persona a regresar a la condición propia de género, sino que se reclama en el sinsentido al que se va llegando. Y ese sinsentido es una experiencia muy, muy agobiante. Ese sinsentido es un estado peligroso. Repito los puntos. Primero, dejar claro que usted no acepta tal opción como normal, por razones médicas y razones espirituales. Segundo, que esa persona tiene oportunidad para reenfocar la vida y tiene oportunidad de recibir la ayuda porque la iglesia proporciona esa ayuda y tenemos ejemplos de personas que han salido de ese tipo de prácticas. Tercero, que en el caso suyo usted respeta la decisión de la persona, pero no le acepta ese patrón y esa forma de vida, no lo acepta como algo válido dentro de su casa, muy a pesar de su amor de madre o su amor de padre. Y cuarto, que usted seguirá orando para que la persona reciba de Dios alguna claridad que lo lleve a hacer un replanteamiento total de su vida. Eso es ser cristiano.
Eso es ser cristiano. Por favor, ese cuento de que nosotros los cristianos aceptamos eso como normal, no, porque no es normal, porque médicamente tampoco es normal. Es respetable, es una opción que cada quien puede tomar y usted con su vida hace lo que le da la gana, así como una persona promiscua, heterosexual, hace lo que le da la gana, pero no se lo aceptamos como una cosa válida. Nunca le vamos a aceptar eso válido ni al promiscuo ni al homosexual. Ahora, no se dejen cuentear con el hecho del comentario que hizo el Papa, porque ese comentario que hizo el Papa, en una visión, digámoslo así, tratando de visionar una actitud, digamos, de un líder religioso ubicado en lo mínimo, uno diría que la idea está mal interpretada, pero si eso fue lo que dijo, ustedes lo pueden leer en los periódicos, si eso fue lo que dijo, ese tipo de aceptación que se da, entonces no importa que sea el Papa no es Dios, ¿ya? El Papa no es autoridad espiritual, moral, el Papa no es autoridad científica, no importa lo que diga el Papa, nosotros estamos claros en la postura, ¿ya? Y por favor, es postura cristiana, no es simplemente postura religiosa, es una filosofía de vida que nosotros aceptamos y es la filosofía de vida cristiana. Espero que esto haya quedado suficientemente claro y que a través de esto pueda orientar en la iglesia cosas muy definidas. Busquen ayuda si todavía tienen complicaciones al respecto. En la iglesia tratamos de dar mucha ayuda en todos esos casos, pero usted parece firme como un cristiano. Siempre parece firme, ¿ya?, como un cristiano. Al respecto, bueno, yo creo que no alcanzamos a responder otra pregunta, se nos ha ido el tiempo, pero espero que esto oriente, porque hay una pregunta que tiene que ver con una decisión que toma una persona adulta dice sobre su identidad de género, alguien que fue heterosexual hasta cierto momento de su vida, a los 27 años, y luego decidió cambiar. Eso nos va a dar pautas para ir aclarando muchas cosas al respecto, porque es bueno que se entienda que eso nos demuestra que una persona puede optar por eso, y puede optar bajo el estímulo de muchas causas, ¿ya? Puede recibir estímulo de la seducción que el ambiente del colectivo gay hace, o puede resultar también como consecuencia de afectaciones relacionales, condiciones comprometidas de su vida de relación. Entonces, que opte por decidir vivir dentro de una práctica homosexual, eso ni le está cambiando el género, ¿ya? Eso no le está cambiando su identidad sexual, eso lo único que está haciendo es llevar a la persona a actuar conforme a un gusto, a un deseo, a un anhelo pasional o cualquier cosa por el estilo, que nada tiene que ver con identidad sexual. Bien, mis hermanos, dejemos allí y aclararemos más cosas más adelante. Espero que lo de hoy haya sido suficientemente claro.
Les pido el favor que se pongan de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Si de esto quedan inquietudes, pues escriban al correo a familiafeenjesus@gmail.com. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a digerir esto y nos ayude a pararnos firme en el territorio que nos corresponde para glorificarlo a Él, para honrarlo a Él, por encima de todas las presiones sociales, culturales, que tratan de incidir sobre nosotros. Estamos en un plan de obedecer a Dios y eso puede ser una experiencia que nos ponga en discordia con el medio social que perdió el sentido crítico de fondo por asumir una postura cómoda de aceptación de gusto y de pasiones y no la identificación de la visión correcta de la vida de los seres humanos conforme a la voluntad de Dios. Oremos. Padre eterno, gracias por la claridad que nos has dado, por tus recursos, por tu poder, por tu buena voluntad, por tu respaldo a la vida nuestra. Gracias, Señor, por la manera como tratas con nosotros. Ayúdanos a identificar estas verdades como cosas significativas para el desarrollo nuestro. Ayúdanos a establecer un orden válido en la casa para que nuestros hijos entiendan nuestra postura cristiana contra todas las condiciones y manejos de una sociedad que se desvía de los lineamientos del mandamiento de Dios. Bendícenos con la sabiduría necesaria para decir las cosas que tenemos que decir. Bendícenos, Señor, con la capacidad afectiva para mostrar el amor, un amor que nos lleva a comportarnos verticalmente frente a las razones que tú nos das. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, claros como cristianos, no titubeemos, porque la única forma que tenemos de ganar a nuestros hijos es mantenernos en el sitio que Dios nos puso. Que Dios nos ayude. Dios les bendiga a todos. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es entender lo que la iglesia puede hacer cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre
hacer su voluntad, y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad, y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.